A las 14:22, mientras el cielo permanecía engañosamente tranquilo, un Su-27 ucraniano se deslizaba a baja cota siguiendo el serpenteo de un río encajonado entre colinas. Volaba tan bajo que las sombras de las alas se proyectaban fugazmente sobre el agua. Su destino no era un objetivo cualquiera, una presa bajo control ruso, vital para el flujo constante de suministros hacia el frente. Si caía, la logística enemiga se vería gravemente comprometida. Todo estaba calculado, hasta que dejó de estarlo. Durante los primeros minutos, el vuelo fue casi quirúrgico. El terreno protegía al avión y los sistemas permanecían en silencio. Entonces, sin previo aviso, el receptor de alerta radar, el RWR, rompió la calma con un tono continuo, metálico, imposible de ignorar. Ese sonido significaba una sola cosa: un misil acababa de ser disparado. El piloto tenía, como mucho, 18 segundos antes de que la explosión ocurriera a su lado. Instintivamente, empujó la palanca en la derecha y cargó 7 Gs mientras se metía en la parte más angosta del valle. Muy por encima, a unos 8000 metros, el misil ya caía en trayectoria balística. En 14 segundos activaría su buscador. En 16 estaría sobre él. El margen de error era prácticamente inexistente. El piloto forzó Gs negativos y lanzó el avión en un picado agresivo hacia la superficie del río. El reactor descendió hasta apenas 40 metros, levantando una nube de agua al rozar el aire húmedo del cauce. En la pantalla, el RWR marcó un segundo lanzamiento, luego un tercero. La batería Buk había decidido disparar todo lo disponible hacia la salida del valle, convencida de que el Su-27 emergería allí, pero cometieron un fallo fundamental. Estaban apuntando al lugar donde el avión debería haber estado, no al lugar donde realmente estaba. El misil 9, M317 del sistema Buk, emplea un guiado en 2 fases. Durante cerca del 80% de su vuelo, navega por inercia hacia un punto calculado en el espacio. Cada medio segundo, el radar terrestre envía correcciones. El problema es que esas correcciones dependen directamente de la calidad de seguimiento. Por debajo del 60%, dejan de ser datos fiables y se convierten en conjeturas. Y un Su-27, maniobrando a 7 Gs, oculto tras el relieve a 40 metros de altura, reduce esa calidad a cerca del 15%. Ahí entró en juego una de las mayores virtudes del Su-27, su relación empuje-peso de 1,9. A diferencia de plataformas más antiguas, podía sostener maniobras extremas sin perder energía crítica. El piloto puso el avión invertido, ejecutó un split S que lo llevó hasta los 20 metros y, sin pausa, encadenó un tonel ascendente que culminó a 300 metros. Cada cambio obligaba a los misiles a recalcular su solución de interceptación. Cuando el buscador del primer misil entró en fase activa, el piloto tenía apenas 3 segundos, giró 120 grados a la derecha y se metió en un valle tributario que se abría hacia el norte. El cono del radar del misil barrió el espacio vacío donde el avión debería haber aparecido. Sin blanco, el misil pasó a fusión de impacto y explotó 400 metros detrás del Su-27. El segundo y el tercero repitieron el mismo destino. El terreno les negó una línea clara de visión. Para cuando llegó el cuarto misil, el Su-27 ya se encontraba a 6 kilómetros y acelerando. La batería Buk había vaciado un lanzador completo, sin lograr un solo impacto, pero la amenaza no había terminado. A 3 kilómetros al sur, otra batería Buk entró en juego, con un ángulo más favorable sobre el valle. Su radar de control de tiro captó al Su-27 justo cuando cruzaba un claro de 2 kilómetros entre crestas. La calidad de seguimiento subió al 75%. Era suficiente para un disparo de alta probabilidad. Lo que la tripulación rusa desconocía era el alcance real de los sistemas defensivos del Su-27. El avión estaba equipado con el receptor de alerta radar L-150 Pastel, capaz no solo de detectar, sino de analizar amenazas. Medía frecuencia de pulsos, patrones de barrido e intensidad de señal. Con esos datos, calculaba la posición de la batería enemiga con un margen de error de apenas 200 metros. El piloto sabía exactamente desde dónde vendría el siguiente ataque. La duda era si tendría espacio para reaccionar. Con una carga alar de 545 kilogramos por metro cuadrado, el Su-27 no podía girar tan cerrado como cazas más ligeros. A baja altitud necesitaba casi 800 metros para completar un giro de 180 grados. Pero tenía otra carta, una trepada brutal.
Con una tasa de ascenso de 45.000 pies por minuto, el Su-27 podía ganar 9.000 pies en unos 12 segundos. Eso fue exactamente lo que hizo. Mientras la batería lanzaba 2 misiles más, el piloto tiró de la palanca y llevó los motores a máxima potencia. El avión apuntó la nariz a 70 grados y se disparó hacia arriba. Los AL-31F, entregando 27.500 libras de empuje cada uno, impulsaron al caza 1.500 metros en 15 segundos. Esa maniobra lo sacó del envolvente óptimo del Buk contra objetivos de baja altitud. El 9M317 está optimizado para blancos por debajo de 15.000 metros. Cuando un objetivo pasa de 60 a 1.500 metros en plena fase terminal, las superficies de control del misil no pueden compensar la tasa de ascenso. El algoritmo predictivo asume un perfil de vuelo convencional, no un ascenso en zoom a 300 metros por segundo. Ambos misiles pasaron por debajo del Su-27. Sus espoletas de proximidad detectaron el avión, pero calcularon la distancia como excesiva para causar daño efectivo. Detonaron sin efecto, a unos 200 metros bajo el caza. Sin embargo, esa trepada había tenido un precio. El Su-27 quedó expuesto a todos los radares en un radio de 100 kilómetros. El piloto había escapado de una trampa solo para entrar en otra. Mientras descendía nuevamente hacia los 1.600 metros para volver a volar pegado al terreno, una nueva amenaza apareció en la pantalla. Un A-50U mainstay ruso orbitaba desde hacía horas a 95 kilómetros al sureste de la presa, a 10.000 metros de altitud. Su radar Shme-Leme podía seguir hasta 300 objetivos simultáneos, 650 kilómetros para bombarderos, 215 para cazas a baja cota. El Su-27 no aparecía como un eco limpio, solo retornos intermitentes, fantasmas que surgían y desaparecían cada pocos segundos. El operador de la 50 detectó un patrón inquietante. Cada 20 o 30 segundos, algo perturbaba la imagen. Duraba apenas 1 o 2 segundos, pero se desplazaba hacia el este a unos 650 km por hora. Tras correlacionar 12 de estos contactos, la computadora asignó un 78% de probabilidad a un penetrador a baja altitud siguiendo el curso de los ríos. Ahí, el A-50 mostró su verdadero valor. El operador envió por enlace de datos una solución de interceptación al caza más cercano, un Su-35 en patrulla a 34 kilómetros del contacto. Rumbo, velocidad estimada, banda de altitud y geometría prevista viajaron en el mensaje. En apenas 1,7 segundos, esa información apareció en la pantalla multifunción del Su-35 como un cuadro de objetivo. El piloto llevó sus motores AL-41F1 a potencia militar, 31.900 libras de empuje cada uno, y giró hacia el vector indicado. Sin esa guía, habría tenido que barrer miles de kilómetros cúbicos con su radar. Con ella, concentró los 20 kilovatios de potencia, en un corredor de apenas 10 kilómetros. Seleccionó 2 misiles R-77 bajo las alas y revisó parámetros. Altitud del objetivo, 400 metros, descendiendo. Velocidad, 780 km por hora. Aspecto, 40 grados fuera de la nariz. Distancia, 35 kilómetros. Era casi una intercepción ideal más allá del alcance visual, y mucho más peligrosa que cualquier Buk. El R-77 dispone de un buscador muy superior al del 9M317. Su radar AESA puede seguir blancos hasta 120 grados fuera del eje. Tras 2/3 del vuelo en navegación inercial, se vuelve completamente autónomo. El piloto ucraniano vio la alerta de lanzamiento y comprendió la gravedad de la situación. Tenía unos 50 segundos antes de que el misil entrara en fase activa, tiempo suficiente para una sola maniobra, una sola oportunidad para sobrevivir. Empujó las palancas hasta potencia militar máxima y el Su-27 respondió como una bestia liberada. La velocidad trepó rápidamente hasta los 900 km por hora, mientras el avión descendía peligrosamente hasta apenas 30 metros sobre el río. A esa altura, no había margen para el error. Un movimiento mal calculado significaba 2 opciones: perder sustentación a velocidad extrema o estrellarse contra el terreno antes de poder reaccionar. El R-77 ya venía en camino, descendiendo hacia el valle a Mach 2,8. Su buscador se activaría en menos de 20 segundos. El piloto ucraniano no hizo nada de inmediato. Esperó. Cada segundo que pasaba acercaba al misil y aumentaba sus posibilidades de sobrevivir. Cuando el reloj interno marcó el último instante viable,
ejecutó una maniobra que solo un Su-27 podía sostener. Tiró de casi 9,5 Gs mientras invertía el avión, confiando plenamente en la relación empuje-peso del caza para no perder energía. El sistema de control de vuelo luchó contra la física, manteniendo el avión estable pese a rozar los 15 grados de ángulo de ataque a solo 30 metros del suelo. Exactamente en ese momento, el buscador del R-77 entró en fase activa, y lo que encontró no fue un avión, sino una muralla de retornos del terreno. El Su-27 se había ocultado tras una cresta de 500 metros justo cuando el misil abría los ojos. Durante el instante más crítico del vuelo, el misil estaba ciego. La lógica interna del R-77 tuvo que decidir. Podía detonar basándose en la última solución conocida o ganar altura para intentar readquirir el objetivo. Eligió trepar. Esa decisión añadió apenas 3 segundos a su vuelo, 3 segundos que resultaron fatales. Cuando el misil superó la cresta, el Su-27 ya había cambiado de valle, girando 90 grados y acelerando por un corredor completamente distinto. El buscador barrió su arco de 120 grados, buscando desesperadamente un eco válido. No encontró nada. Al misil le quedaban solo 2 segundos de energía. Sin objetivo, el R-77 recurrió a su protocolo de respaldo. Calculó la posición estimada del Su-27 usando los últimos datos fiables y detonó su ojiva de 22 kilogramos. Miles de fragmentos de tungsteno se expandieron en un radio letal, pero el caza ucraniano estaba a más de 800 metros, fuera de peligro y alejándose a toda velocidad. Desde el Su-35, el piloto ruso no dudó. Lanzó su segundo R-77 casi de inmediato, pero la situación había cambiado. La distancia ya superaba los 40 kilómetros y el Su-27 desaparecía y reaparecía entre valles, rompiendo el contacto radar constantemente. El segundo misil repitió el mismo patrón: navegación inercial, activación del buscador, pérdida del objetivo. Detonó a 600 metros del punto real, demasiado lejos. El piloto del Su-35 evaluó una persecución directa, pero el combustible dictó la decisión final. Tras 90 minutos en el aire, le quedaban apenas 2.800 kilogramos, suficiente para regresar o para morir intentando algo imposible. Abortó la caza, pero el piloto ucraniano no había volado todo ese infierno solo para escapar. Bajo el ala del Su-27 colgaba el verdadero motivo de la misión, una GBU-38 Hokadam-ER. Sus alas estaban plegadas, esperando el momento exacto. Mientras esquivaba misiles, el piloto había iniciado la secuencia previa al lanzamiento. El interruptor maestro pasó de seguro al armado. La bomba recibió energía por primera vez. Su receptor, GPS interno, comenzó a buscar satélites de inmediato. En segundos, había fijado 6 y calculado su posición con un error de apenas 3 metros. La computadora de guiado comparó esa posición con las coordenadas cargadas antes del despegue, el punto exacto donde el aliviadero se unía al cuerpo principal de la presa. En la pantalla, el estado cambió a listo. El arma sabía dónde estaba, sabía dónde debía ir. Solo faltaba altura. Las alas de alcance extendido de la Hokadam-ER podían planear hasta 40 kilómetros, pero solo si se liberaba por encima de los 3.000 metros. El Su-27 ascendía desde 1.600, ganando cada metro con urgencia. Entonces apareció el problema. A unos 2.400 metros, la señal GPS comenzó a degradarse brutalmente. El satélite 12 desapareció, luego otro. En menos de medio minuto, el receptor pasó de 8 satélites a solo 3, con errores de posición de hasta 200 metros. Demasiado impreciso para un objetivo crítico. La causa era clara. El sistema ruso Zetal-R 330ZA que protegía la presa no estaba generando ruido aleatorio, emitía señales falsas, imitaciones perfectas de satélites GPS, pero con marcas de tiempo manipuladas. Un error de una millonésima de segundo en el tiempo se traduce en cientos de metros de desviación, y eso era exactamente lo que buscaban. Pero había algo que el Zetal no había previsto. Los Su-27 ucranianos habían sido modificados con módulos anti-spoofing selectivos. Estos comparaban las señales GP con códigos militares cifrados imposibles de replicar. Mientras el receptor civil de la Hokadam se confundía, el receptor militar mantenía fijación estable. El piloto observaba ambas lecturas. La bomba creía estar desplazada cientos de metros. El sistema militar sabía la verdad.
La pregunta era si aún podía corregirla. El software de la Charles CM normalmente rechazaba grandes cambios de posición para evitar engaños, pero permitía una última actualización justo antes del lanzamiento, si se introducía el código correcto. Cuando el avión alcanzó los 2.900 metros, el jamming se intensificó. El CETAL enfocó sus antenas y elevó la potencia de 100 a 500 vatios. El receptor civil quedó completamente anulado, pero el piloto había planeado este perfil exacto. A 3.000 metros existía un hueco en la cobertura del CETAL, una zona muerta causada por la optimización del sistema para amenazas a baja altitud. Ese hueco duraba apenas 10 segundos. Cuando el altímetro marcó 3.000, el receptor militar recuperó 8 satélites con precisión total. El piloto ingresó el código. La Hubble aceptó la corrección, presionó el botón, la bomba se separó limpiamente y desplegó sus alas. En poco más de 4 minutos, o impactaría el punto crítico, o no lo haría jamás. Las alas se desplegaron en fracciones de segundo, transformando la bomba en un planeador estable. Las aletas de cola entraron en posición, otorgándole control total. Pero casi de inmediato, el Hubble volvió a desaparecer bajo el jamming. No importaba, los últimos segundos de señal limpia habían sido suficientes. Dentro de la bomba, 3 sistemas debatían. GPX sin datos, sistema inercial, posición estimada con 30 metros de error, altímetro radar, altitud exacta. La computadora eligió lo suficiente, no lo perfecto. Durante la caída, la deriva por viento sumó error, pero el objetivo no era un punto, era una franja de 70 metros diseñada para fallar catastróficamente. A 200 metros, la Hottoam entró en picado terminal. El ángulo se cerró a 73 grados. La velocidad aumentó violentamente. 100 metros, 50, 20, impacto. El explosivo PXN 9 detonó milisegundos después del contacto. La presión pulverizó el hormigón. Las grietas se propagaron. El agua encontró su camino. 30 segundos después, una sección completa del aliviadero colapsó. Miles de metros cúbicos de agua irrumpieron con furia incontenible. La presa había sido herida donde no podía resistir. La misión había terminado.